Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Ayúdame a orar y vamos a pedirle al Señor que sea el Señor glorificándose y hablando lo que tenga que hablar al pueblo. Amén. Amantísimo Padre que estás en cielo, en honra y gloria, en esta noche, Señor amado, venimos ante ti. Primeramente dándote las gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de estar en este lugar. Más que todo te damos la bienvenida, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Señor Jesús, venimos ante ti, Padre Santo, pidiéndote que seas tú tomando el control, Padre, de esta palabra, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor amado, y que el pueblo pueda recibir, Señor amado, lo que tenga que recibir, Señor, y que tu presencia sea glorificándose en la vida, Señor, de cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño, Señor amado. Solo tú sabes, Padre, lo que ellos cruzaron para poder estar en este lugar, Señor Jesús. Mas en este momento te pedimos que seas tú, Señor, que el que vino vacío, Señor amado, seas tú llenándolo en este momento, Señor amado, que el que vino con anhelo de sentir tu presencia pueda sentirla, Señor amado. El que venga con anhelo de escuchar una palabra de parte tuya, Señor amado, pueda recibirla, Señor. Padre, honramos, glorificamos tu nombre, Señor amado. Solo soy un siervo inútil para ti, Señor amado. Haz de mí lo que tú quieras. Soy un instrumento, Señor, para ti, Señor. Padre, todo lo dejamos en tus manos de amor, Señor Jesús. Amén y amén. Como tema le puse, puede tomar asiento, amén. Como tema le puse, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos saben que el Señor tiene un plan para nuestra vida? Amén. Nosotros sabemos que desde el vientre de nuestra madre nosotros hemos sido escogidos. Desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres no fue un error. Hay a muchas personas que el enemigo traumó y trató de poner ese pensamiento que ellos fueron un error. Pero déjeme decirle que si usted está en este mundo es porque tiene un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios se tendrá que cumplir sí o sí. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo me ponía a pensar mientras leía esta palabra, cuando estaba en la hora de lunch en el trabajo, y yo le decía: Señor, ¿cuál es tu propósito en mí? Le decía: Señor, ¿cómo puedo cumplir ese propósito que tú tienes en mi vida? Y me venía una palabra reflejando en mi mente y venía pensando y decía: el plan de Dios se cumplirá en mi vida mediante yo le dé procedimiento, mediante yo le dé oportunidad al Señor que trate conmigo. Mientras nosotros como humanos no le damos ese interés a nosotros poder descubrir lo que tenemos en nuestras vidas, que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros podemos pensar que a veces me puse a hablar con mi papá una vez y le preguntaba y le decía que cuál era el propósito de él, cuál era el don de él. Y él me dijo: no sé la verdad, no sé si es cantar, no sé si es predicar, no sé si es un don de servicio, estar sirviendo, no sé. Pero nosotros como cristianos debemos de saber para qué Dios nos llamó. En primer lugar, la palabra de Dios, y Dios nos encomendó algo que nosotros tenemos que hacer. Y la palabra dice: predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue a todos. Hay personas que dicen: no, yo no tengo nada que hacer. Pero nosotros los ponemos claro, y si los ponemos conforme a la lectura, la Biblia nos dice que nosotros desde el principio tenemos algo que hacer, que es impartir la palabra del Señor. Amén. Y me ponía a pensar y reflexionar en esto: ¿cuál es mi propósito? Más en estos tiempos que la identidad del cristiano se ha perdido. En estos tiempos los cristianos no tenemos identidad. Pero todavía yo sé que hay un remanente que se guarda en santidad. Todavía hay un remanente que busca la presencia del Señor. Déjeme decirle que si usted está en este lugar, no es porque sea bueno,
porque este lugar es para los enfermos. Déjeme decirle que si usted pensó que era perfecto, no lo es. Si alguien le dijo a usted que es perfecto, le mintió. Porque en el camino del Señor nosotros nos venimos a dar cuenta que no somos perfectos. Pero habrá un día que dice la palabra del Señor que cuando Él venga a levantarnos, seremos limpios, nuestras vestiduras serán limpias y podríamos ser completamente perfectos. Mas en este lugar estamos en un mundo pecaminoso, un mundo que se mueve tanta cosa. Pero en medio de este mundo hay gente que alaba al Señor. En medio de este mundo hay gente que busca la presencia del Señor. En medio de este mundo hay gente que clama. Déjeme decirle que si usted no ora, no le digo que no ore, porque sí lo tiene que hacer. Pero por medio de la oración de aquel hermano, de aquella hermana, a veces Dios los libra de muchas cosas. Jóvenes, niños, los que van a la escuela, los que trabajan, los que van a la escuela, mientras ellos se van para la escuela, hay una oración de una madre. Que el Señor los proteja, que el Señor los cuide. Y yo me ponía a pensar y me vuelvo a meter al tema, el propósito que hay en mí. ¿Alguien ha descubierto el propósito que hay en su vida? No hay nadie. Pablo, ¿cuál es el propósito que hay en tu vida? Amén. ¿Alguien más? ¿No hay nadie? Nosotros como humanos tenemos que saber y poder identificarlos, tener una identidad. En este mundo cada persona carga su identificación, ¿cierto? Lo para un policía, cualquier cosa, si tiene licencia, es su identidad. Se puede identificar de dónde es, cuándo nació. Y me impacta tanto la identidad en Dios, porque a veces nosotros no podemos pelear contra el enemigo. No sabemos cómo entrarle, no sabemos cómo hacerle fuerza. Porque usted sabe que si usted entre más busca de Dios, más el enemigo estará encima de usted. Ahora, si usted no tiene problemas en su vida, preocúpese, porque algo está mal. Nosotros como cristianos tenemos una lucha continua en nuestra vida. Si no nos pasa una cosa, nos pasa otra, pero eso no quiere decir que vamos a vivir sufriendo todo el tiempo. Hay tiempo de sufrir, hay tiempo de reír y hay tiempo de disfrutar. Para cada ocasión hay un tiempo. Y me ponía a pensar y yo decía, Señor, ¿cuál es el propósito en mí? ¿Será cantar? ¿Será tocar un instrumento? Señor, ¿cuál es? Y me ponía a pensar y decía, yo puedo orarle al Señor. El propósito de los ángeles en el cielo son adorarle a Él. Dice que los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a las 24 horas. Por eso cuando usted está en este lugar debe de disfrutar, adorarle al Señor. Cuando usted joven o cualquier adulto va a la cancha y es por distraerse, ¿cierto? Es para ir a disfrutar, para ir a desahogar su mente. Mas al contrario, cuando usted viene a la casa del Señor, viene a desahogar su espíritu, alimentar su alma. Esa es nuestra mentalidad que debemos de tener como cristianos. Hablando de la identidad, como cristianos debemos de cargar una identidad. Que cuando el enemigo venga a meter los malos pensamientos a nuestra mente, nosotros podamos enfrentarlo con lo que Dios ha declarado en nuestras vidas. Porque habemos muchos jóvenes, lo digo por mí, a veces Dios ha declarado palabras en mi vida, pero a veces miro las situaciones difíciles, miro que todo se me está cayendo encima y digo, Señor, ¿cuándo está la palabra? Pero luego ahí me recuerdo donde dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque la palabra del Señor va a llevar cumplimiento tarde o temprano, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Y usted debe de entender algo, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Usted puede ver en este mundo personas que cargan con un llamado, cargan con una palabra,
Pero ellos no quieren venir a los caminos del Señor. Y Dios los llama con brazos de amor, los llama, les da oportunidad, pero ellos ignoran. Y déjenme decirles que cuando Dios le pone la mano, no les voy a decir que es bonito, porque Dios le pega donde más le duele. Donde está la herida, ahí va Dios. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Yo siempre comparo a Dios con la sal. Que si usted se echa sal a una herida, le va a arder demasiado, pero le va a curar rápido. Y yo lo comparo como con Dios, aunque Dios es incomparable. Pero cuando Dios viene a nuestras vidas, primero comienza a quitar todo, a limpiar, a sanar las heridas. Si usted se pone a pensar, hay mucha gente que entró, incluso cristianos, metidos en depresión, incluso por mi vida, con ataques de ansiedad. Pero sabemos que cuando estamos en el Señor hay una respuesta a todas nuestras preguntas. Tal vez no tengamos la respuesta en el momento exacto que tenemos la pregunta, pero después la vamos a entender. No sé, en la Biblia hay una palabra que dice que como que Dios se lo dijo a un apóstol que ahorita no lo entenderá, pero después lo iba a entender. Y es por eso que nosotros pasamos situaciones en nuestra vida y no entendemos en el principio. ¿Por qué? ¿Por qué razón no me pasó? Pero cuando usted se pone a pensar y reflexionar, wow, se me explotó, lo digo por mí, se me explotó la llanta del carro, pero yo sabía que no andaba aire. Y luego uno va aprendiendo y se pone a reflexionar, así como en el Señor. Wow, estaba metido en depresión, pero Dios me puso en este camino, porque Dios me va a poner personas que están en el mismo hoyo, para yo poder impartirles cómo Dios me sacó a mí. Y es por eso que cada persona camina, carga un testimonio. Una vez que estábamos hablando con Jairo, y él decía, si Dios me hizo pasar por lo que he pasado, por muchas circunstancias en la vida, problemas, procesos, es porque Dios me va a permitir poder hablar a aquel drogadicto, a aquella persona que se siente sola. Porque déjeme decirle que usted no le viene a hablar de un proceso a alguien si usted no lo ha pasado. Déjeme decirle que usted no le va a ir a decir a aquella persona que cómo salir de la depresión si usted no ha pasado. Yo le voy a decir una cosa: usted tiene que experimentar a Dios. Usted no tiene que dar testimonio de Dios porque el hermano dijo que Dios lo sanó. Pero pregúntese, ¿Dios me ha sanado a mí? Hágase la pregunta, autoexamínese, descubra a Dios, descubra los misterios que hay en Dios, descúbralo, conózcalo como es Él. Porque hay personas que solo lo escuchan. Yo puedo venir a la iglesia y estar 24 horas escuchando la palabra del Señor, pero si no la pongo en práctica, no hago nada al respecto, la palabra va a resonar y pega en mí, rebota. Pero al contrario, cuando yo recojo esa palabra, la recibo, allí es donde viene el efecto en mi vida. Allí es cuando las prédicas comienzan a tener sentido. ¿No le ha tocado a usted como cristiano que a veces usted está sentado en las bancas y están predicando y por aquí le entra y por acá le sale? Porque realmente no hemos tenido un encuentro con el Señor. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz. No importa quién la esté hablando, la palabra sigue siendo la palabra. Aquí los que pasamos de moda somos nosotros. La palabra del Señor sigue siendo hoy, mañana y pasado. Usted se puede poner a pensar que todas las personas dicen, desde que yo nací, dicen: Cristo viene, Cristo viene, Cristo está a las puertas. ¿Ha venido el Señor? No, ¿verdad? Pero se están viendo las profecías, se están viendo las señales que Dios dejó, se están cumpliendo. Muchas personas me impactaba lo que
lo que la pastora que recientemente predicó decía, que esto que está pasando de lo de migración es algo permitido por el Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas le prometieron al Señor: Señor, cuando yo llegue allá, yo voy a donar, qué sé yo, $100,000 para la iglesia, y te voy a servir, y voy a apoyar al ministerio de acá, de la iglesia de acá donde me congregaba, en cualquier país que usted estaba. Y no lo hicieron. Prometieron y no lo cumplieron. Ahora nos encontramos en esta situación que tanto como hispanos nos afecta, sí. Pero detrás de esto hay un plan. Detrás de esto hay un propósito. Porque la palabra de Dios dice que ni una hoja de un árbol se cae si Él no lo permite. Así que usted, cualquier situación que usted está pasando, déjeme decirle que algo bueno saldrá de ahí. Yo puse algo que escribí, y escribí: mi proceso no cancela el propósito de Dios. Si usted se pone a pensar, mi proceso no cancela el propósito de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importando en qué situación usted se encuentre, eso no va a dejar que Dios cumpla la palabra que tiene para usted. Es por eso que usted mira a personas incompletas. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios nos llama con brazo de amor, nos habla, nos da muchas oportunidades. Pero ahora yo he escuchado un testimonio, casualmente yo lo escuché hoy en un video corto, que era un pastor que Dios lo había llamado desde mucha temprana edad. Y él no atendió el llamado del Señor. Incluso envejeció y no lo atendió. Comenzó que le cortaron una pierna y Dios lo seguía llamando. Y él venía explicando y decía: si yo hubiera atendido a Dios desde que Él me llamó, estuviera completo. Pero déjeme decirle algo, que si usted no quiere estar en el camino del Señor, atender a lo que Dios le habló, así como Dios lo tiene sanito y completo, aténgase a sus consecuencias. Porque el Señor, luego después de venir con brazos de amor, Él va a venir como un fuego consumidor. Y yo ya le dije, como en el principio, que cuando Dios le pone la mano, duele, porque Él aprieta la herida. Pero Él no la aprieta para acusarla, Él la aprieta para sanarla. Cuando usted va a un doctor, el doctor, usted le duele algo y el doctor le aprieta duro y le dice: duele. ¿Cuánto? Del 1 al 10, dime, ¿cuánto te duele? Y si es un 10, él le duele demasiado. Y luego él viene y busca la manera cómo atenderlo. Así es el Señor. Por eso yo siempre comparo la iglesia como un hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital no van los sanos. En el hospital van los enfermos, los que necesitan. Dígame quién no le ha fallado al Señor. Yo el día de hoy le he fallado mucho a Dios. Dígame quién no. Nosotros siempre tenemos que ver que nosotros como humanos somos pecadores. Muchos se han olvidado que están en un mundo corrompido, un mundo de maldad. Pero sabemos que nosotros tenemos un abogado, que Él nos defiende, que Él nos atiende, que no tenemos que hacer cita ni esperar. Él está siempre ahí con nosotros. Por eso en cada situación, cada problema que usted esté pasando, déjelo al Señor. El Señor se encargará de eso. Solo usted tenga la fe, manténgase firme en Él. Y Él dice la palabra del Señor que en lo poco nosotros le somos fieles y en lo mucho Él nos pondrá. Tenemos que entender que cuando somos llamados del Señor vamos a tener muchos obstáculos en la vida. Se nos van a levantar la familia, incluso nuestros propios padres, nuestros propios hermanos.
¿Por qué? Porque hay una palabra que se tiene que cumplir en nuestra vida. En cada uno de nosotros que estamos en este lugar hay una palabra que se tiene que cumplir. Y si Dios le ha entregado una palabra y usted sabe definitivamente para qué Dios lo llamó, póngalo en práctica. Empiece. No le tenga miedo. Si Dios lo llamó para un pastorado, no le tenga miedo, es difícil. Pero si Él lo llamó, Él lo va a respaldar. Si Él lo llamó, Él le va a ayudar a cómo usted poder levantarse, poder caminar. Él lo va a guiar. Y déjeme decirle que no hay una guía mejor, no hay un GPS mejor que Dios. Él es el que evita nuestros accidentes. A veces nosotros, por ignorar la voz de Dios, Dios nos dice: ahí hay un hoyo, no camines, déjame caminar, yo lo voy a cerrar para que tú pases. Pero a veces ignoramos la voz del Señor y pasamos. ¿Y qué? Caímos en el hoyo, caímos en el pecado. Ahora, ¿a quién Dios le ha venido a juzgar, a acusarlo? Dígame. Yo creo que a nadie, porque Dios no acusa. Pero habrá un día que Él juzgará. Pero ahora que estamos en el tiempo de gracia, Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te salva, Dios te transforma. Porque en Dios nosotros podemos tener el acceso. En Dios podemos tener el acceso a poder salvar nuestra alma. Va a haber un tiempo que cuando el Espíritu de Dios sea levantado, no va a haber quién por quién. Dice la palabra del Señor que muchos intentarán suicidarse, pero no podrán. ¿Por qué cree usted? Porque yo me llama la atención cómo Dios es y cómo Dios los habla, a forma que nosotros a veces no entendemos, pero como le dije en el principio, después lo entendemos. Y luego decimos: yo sé por qué me pasó eso. Yo sé por qué Dios quitó a esa persona de mi vida. Yo sé por qué Dios quitó esta amistad de mi vida. Porque a veces nosotros nos ponemos a pensar, porque yo tenía una amistad, un amigo, que yo decía que con él era amigo de muerte. Y hubo un tiempo en la high school estaba y tuvimos una pelea, una discusión, incluso entramos hasta golpes. Y yo me puse a pensar y reflexionar. Mi papá siempre, él ha sido de las personas que me ha dicho: en este mundo no hay amigos. En este mundo no puedes tener la confianza en un amigo. ¿Por qué? Todos podemos fallar, sea papá, mamá, esposo, esposa, hijo, todos podemos fallar. Incluso podemos prometer y también no cumplimos. Pero hay alguien que sí promete y cumple. Y déjame decirle que si Dios te dijo que te va a sanar de cualquier enfermedad que tú tengas, confía en Él. Él lo hará. Ten fe y Él lo hará. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir. Solo ten fe y ten paciencia, que es la que pocos tenemos. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Santo. Me pongo a pensar que ser paciente es difícil. Qué difícil es cuando esa persona que te activa los cables positivos con el positivo te hace la guerra y tú, porque tienes el amor de Dios, tratas de evitarlo. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque hay un propósito en tu vida. Y yo siempre le he preguntado al Señor: Señor, ¿por qué yo a veces no me considero que soy el que tengo mucha paciencia? Pero no reacciono de un solo. Me gusta pensar. Y yo le preguntaba al Señor una vez y le digo: Señor,
¿Por qué yo aguanto? O sea, a mí me están gritando en la cara y yo, no, está bien, está bien, no hay problema. O arreglamos el problema más tarde. Déjame hablamos en persona. Y yo le preguntaba eso al Señor. Y vino una palabra a mi vida una vez. Y algo que me decía a mí, no le voy a decir que fue Dios, porque hay algo como que a uno le habla. Pero hay tres voces, que es la voz de Dios, la voz de uno mismo y la voz del enemigo. Que es algo que tenemos que saber diferenciar. Porque a veces nosotros somos cristianos y a veces no sabemos si es Dios, si es el enemigo o si soy yo que estoy hablando. Por eso usted puede ver que en el pueblo de Dios ahora hay mucha duda. ¿Será que fue Dios que me dijo? ¿Será que fue Dios que me mostró? ¿Será que fue Dios que me dijo que fuera a tal lugar? ¿O seré yo mismo? Y muchas veces no sabemos diferenciar. Pero cuando nosotros podemos conocer la voz de Dios, podemos identificar que Él es. Es bonito como el pastor de ovejas, estoy hablando aquí en la vida normal, en lo terrenal, cómo Él habla o hace señas y las ovejas se entienden. Ellas ya saben que ya llegó el pastor, el que las va a guiar. Y qué bonito es, así es Dios. Nosotros tenemos que conocer al Señor para saber cuando Él nos está guiando. Y muchas veces Dios nos está guiando, pero por cosas en la vida nos desenfocamos. Y no solo de Él, nos desenfocamos de la palabra que Él nos dio. ¿Sabe por qué a veces nosotros no recibimos sanidad en nuestra vida? Y a veces seguimos enfermos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos desenfocamos de la palabra que Dios nos dio. Y a veces por un problema que me pasó, ya me desenfoqué. Y no hay algo más importante cuando usted tiene el enfoque, cuando usted tiene un objetivo. Y yo le haría esta pregunta a cada uno que usted está aquí en este lugar: ¿cuál es su objetivo? Hay un objetivo que nosotros tenemos y creo que son todos que debemos de tener ese mismo objetivo. ¿Cuál será? La salvación. Poder tener esa corona incorruptible. Ese debe de ser nuestro objetivo. Yo sé que como humanos podemos tener objetivos. Oh, quiero tener un carro del año, una casa grande, y nos proponemos muchas cosas. Lo podemos lograr con la ayuda de Dios, sí. Pero la palabra de Dios dice que hagamos tesoros donde ni la polilla, ni el orín, ni el ladrón. Y no es que allá usted viera hacer una casa, no. Allá es donde usted, por todo lo que ha peleado ahorita en el camino del Señor, es allá donde va a recibir esa recompensa. Y todo lo que usted haga aquí para el Señor es allá donde está construyendo. Por eso allá usted no se sienta como: no tengo nada de recompensa del Señor. Cuando usted sea levantado y vaya al cielo, todo lo que usted ha hecho en la obra del Señor podrá tener un acceso a una silla, a una corona, a un manto, porque trabajó. Y déjeme decirle que no importando sea pastor, sea miembro, sea el que limpia baños, sea el que toca el teclado, sea el que esté adorando al Señor, déjeme decirle que todos vamos a estar en un mismo lugar. Ahí no verán títulos, que uno es doctor, que uno no. Todos somos iguales. Y a veces en este mundo nosotros queremos identificarlos, incluso por tratar de encajar con las personas, a veces nos salimos del propósito del Señor. Pero no debe de ser así, porque nuestra identidad está arriba, no está aquí. Nuestra identidad, nos identificamos como hijos del Señor. Nosotros nos identificamos que nosotros somos los que le servimos a Él. Y vuelvo a lo que estaba, que cuando Dios está en nuestro camino, Él limpia. Él, si hay hoyo, si hay lo que sea, si hay piedras, Él las va a remover. Pero a veces nosotros queremos caminar solo y no dejamos que Dios trabaje. Y como le digo, había un hoyo allá, Dios le dijo que había, no escuchó la voz del Señor, pero cayó
Como le dije, cayó en pecado, cayó en cualquier cosa. Pero viene Dios, Dios no te juzga. Dios viene, dame la mano. Pero ¿sabe qué? Dios no le va a dar la mano si usted no le dice una palabra. Pregúnteme cuál es esa palabra. Reconocer. A muchas personas les cuesta reconocer. A muchas personas les cuesta reconocer que fallamos. A muchas personas les cuesta reconocer que cometemos errores. Como le dije, no somos perfectos. De una u otra manera vamos a fallar. Unos cojean de un lado y otros van a cojear de otro lado. Por eso, cuando señales a una persona, recuerda que hay 4 dedos para ti y 1 para esa persona. Si usted se pone a señalar, hay 4 dedos para donde mí. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, antes de irle a sacar, la palabra de Dios dice, la paja del ojo a mi hermano, tengo que sacármela yo primero. Porque yo no puedo ir a organizar otro hogar, una casa, si la casa mía está desordenada. ¿Sí me entiende? Porque Dios es un Dios de orden. Dios, Él trabaja como a Él le place, pero Él es un Dios ordenado. Dios no le va a poner el techo a una casa si no ha hecho las fundaciones, si no ha hecho las paredes. Dios no va a hacer eso. ¿Por qué usted cree que Dios lo funda, lo está transformando y lo está moldeando desde un principio? Comenzando por su carácter, comenzando quitando sus malas acciones, sus malos gestos, sus malas palabras, por lo básico. ¿Sabe por qué? Porque Él comienza a limpiarlo para llevarlo a cosas grandes. De un vaso sucio, Él comienza a sacarle brillo y poder transformar ese vaso para el propósito que tiene que ser usado. Una pregunta: ¿usted echaría agua que usted la va a tomar en un contenedor sucio? ¿Qué es lo primero que usted piensa? Correcto, número 1, se enferma. Número 2, tiene que limpiarlo. Y hay otros que son más complicados, lo tiene que desinfectar también. Pero imagínese, cuando Dios nos recibe a nosotros, hágase un pensamiento atrás, cómo usted venía. Y ahora mire lo presente, cómo usted está. Le está hablando un joven que tanto odio que le tenía yo a mi papá, yo deseaba hasta matarlo. Yo le dije un día yo lo voy a matar a usted, porque había odio en mi corazón. Ahora, ¿qué le voy a decir con esto? Cuando Dios viene, Dios comienza a tratar con lo que te duele, con lo que vienes cargando. Muchas personas, yo le digo del mundo, si usted viene del mundo, viene con muchas heridas, porque en el mundo pasa de todo. En el mundo uno lidia con todo. Pero cuando venimos nosotros a los pies de Cristo, venimos a entregarle las cargas a Él. Porque su palabra dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y es por eso que nosotros venimos cada domingo, cada miércoles, cada martes a este lugar. Porque venimos a entregarle las cargas al Señor. Señor, ya no puedo con esto. Déjeme decirle que si usted anda cargando algo viejo, suéltelo. Entrégaselo al Señor y usted verá que las cosas serán diferentes. Usted verá que las cosas van a comenzar a marchar diferente. Yo me acuerdo que yo le tenía un gran odio a mi papá, que yo casi no me gustaba ni verlo. Pero para más, yo vivía con él y lo miraba todos los días. Pero yo dije, un día se le va a llegar su día que lo voy a matar. Estaba herido mi corazón, estaba lleno de heridas. Pero yo no le había dado ese lugar a Dios para que Él lo transformara. Muchas personas me conocen a mí, pero no conocen el testimonio desde donde yo vengo. Y yo me ponía a pensar: Señor, ahora entiendo por qué tengo un propósito. Ahora entiendo por qué yo cargo con algo. Cuando Dios entró a mi vida, lo primerito que hizo fue perdonar a mi papá.
Y qué maravilloso Dios. Yo no entendía, o sea, ¿por qué tengo que perdonarlo con tanto daño que me hizo? Incluso estando en los caminos del Señor decía, ¿por qué tengo que perdonarlo? Y seguía con eso. Y a veces el diablo me quería meter pensamiento a mi mente, volverme a meter odio. Pero usted sabe que cuando usted carga con un propósito de Dios, hay algo que no te va a dejar. Hay algo que incluso aunque tú andes en el mundo, pero tú cargas con un llamado, va a haber algo que te va a inquietar. Por eso cuando tú pecas, por eso cuando tú vas y haces algo que no es agradable al Señor, hay algo que el Espíritu Santo te redarguye. Hay algo que te entristece. ¿Por qué? Porque algo no está bien. Porque hay algo que entristeció al Espíritu Santo. Y cuando tú vienes y reconoces, el Señor viene y te levanta y te dice, caíste en el hoyo que te dije que ibas a caer, pero te levantaste. Y por eso te voy a decir en esta hora que no importa las veces que tú has caído. ¿Sabes lo que importa? Las veces que tú te levantas. Y el levantarte no es de fracasado. El levantarte no es que sos un mediocre, no es que sos un disfuncional, no es que sos nada en la vida. El de levantarse es de valientes. ¿Por qué? Para levantarse, número uno, tienes que reconocer dónde te caíste. No todas las personas lo hacen. Muchas personas tienen un orgullo muy grande que eso les evita, eso les estanca la bendición, eso les quita la bendición, eso les quita la paz. Por eso yo no creo en un cristiano que sea infeliz. Debe de haber algo mal en su vida. Porque cuando usted viene en los caminos del Señor, lo primero que Dios le da es paz, tranquilidad, seguridad. Porque viene de un mundo inseguro, de un mundo que le recorrió su vida. Pero ¿sabe qué? Dele gracias a Dios por todas esas malas decisiones, por todos esos errores que cometió. Porque por en medio de todos esos errores, usted está en este lugar. Usted es el que es por todo eso. Y es algo que yo siempre digo, gracias Señor por lo malo, pero también te doy gracias por lo bueno. Porque de lo malo he aprendido y de lo bueno me ayuda a continuar a seguir haciéndolo. Y cuando viene Dios te levanta y viene y te limpia. Y viene y comienza a transformarse. Y yo siempre me relato con el alfarero. Me relato cuando esas personas que moldean el barro, que tratan de hacer una vasija, las ollas, usted sabe, y le dan una forma tan bonita. Pero cuando ellos miran que hay una raíz, tal vez en el instante no se va a rajar esa olla, porque todo está húmedo. Pero cuando esa olla se seque, va a comenzar la raíz a rotar la olla. Y es por eso que cuando tú vienes a los caminos del Señor, comienza tratándote aquí primero. ¿Sabe qué? Yo no creo en personas que quieren cambiarte. Yo no creo en pastores que quieren decir, no, cámbiate ese pantalón, cámbiate esa falda, mira, no. La palabra de Dios dice que Él sembró, pero el crecimiento lo trae. Si usted habló, si usted le predicó a una persona, no lo exija, no lo exija que él entre a los caminos del Señor a fuerza. Porque Dios, aparte que es un Dios ordenado, Él es un Dios respetuoso. Él no va a entrar a su corazón, sí, porque quiero entrar, no. Dice su palabra que Él toca. Si usted abre, Él entrará y cenará con usted. Ahora, dice la palabra del Señor que si usted toca y no le abren, sacúdese y siga, pero no siga de necio, porque usted ya sembró una palabra. Y cuando usted siembra una palabra del Señor, la palabra del Señor, algo que yo estoy seguro, que la palabra del Señor nunca llegará vacía. La palabra del Señor siempre traerá algo. Y es por eso que yo me identifico mucho con el alfarero, con esa alabanza que dice: alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas yo ya no aguanto. ¿Cuántas veces usted ha venido en el Señor y le ha dicho: Señor, yo ya no aguanto más, yo ya quiero tirar todo, yo ya no quiero seguir? Y piensa tirar la toalla, pero usted sabe
que hay una alabanza que hace poco comencé a escucharla, y esa es la alabanza que dice: herido pero caminando. No entendía la alabanza, pero esa alabanza, si usted se pone a escucharla, trae un propósito. Y yo me imagino que cuando ese hombre, ese ministro la estaba haciendo, no era un momento fácil. Muchos se ponen a escuchar alabanzas, pero no se ponen a la raíz. Muchos vienen danzando a cada temporada y ahí van alegres y felices, pero en esas alabanzas que te administran, en esas alabanzas que te recuerdan cómo Dios te ha sacado, tú vienes y has sido administrado. ¿Por qué? Porque la persona que hizo esa alabanza fue la primera que fue administrada. Para yo poder predicarle este mensaje, me tuvo que administrar mi vida primero. Por eso yo le digo una cosa: nunca seas una copia, sea el original. ¿Por qué? Porque lo que Dios pone en ti es algo original, no es nada imitado. Por eso yo incluso hace mucho tiempo atrás, yo escuché a un joven predicar en la iglesia anterior que yo estaba, y ese joven predicó como G. Ávila, y alabado sea Dios, y Cristo viene. Y entonces vino el pastor y le dijo: ¿verdad que usted miró videos de G. Ávila? Y entonces le dijo: pastor, ¿cómo sabe? Y entonces le dice: porque él lo mismito que él hace, usted lo hizo. Pero ¿qué quiero decirle con eso? Que Dios le ha dado una forma distinta, algo diferente. Si usted se pone a ver las caras, las huellas de las manos, todas son iguales, ¿verdad que no? Debe haber algo parecido, pero tiene que tener algo diferente. Y es por eso que le digo: Dios lo hizo único a usted, por lo cual hay algo único, hay un propósito único en su vida, hay algo diferente que lo va a identificar por algo diferente. Por eso usted cree que nosotros no somos comparados al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay algo que nos diferencia, hay algo que nos hace ver diferentes a los demás. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, mi último año, una vez un muchacho me ofendió e incluso hasta me escupió. Y a mí me dijo la maestra: ¿por qué no lo reportaste? Porque yo se lo comenté a ella. Y le digo: no, yo no voy a devolver un mal por mal. ¿Por qué le voy a decir esto? Usted nunca va a vencer el mal con otro mal. ¿Usted cree que si Jesús hubiera sido una persona que devolviera todo lo que le hicieron, que Él no hiciera con nosotros? Sí, todo lo que sufrió fue por nosotros. ¿Pero por qué? Como el tema dice, había un propósito. Por un propósito. ¿Sabe qué? La misión de Jesús era esa. No fue un error que le hubieran puesto esos clavos en la mano, no. Esa era la misión que Él traía. Ahora yo quiero decirle a usted que usted tiene una misión también. Dios le ha dado una misión a usted. Por lo cual, si usted está en la banca sin hacer nada, haga algo para el Señor. Comience a agarrar especiales, comience a leer un versículo bíblico, pero haga algo para el Señor. No se estanque. No sea una de las personas que se sienta en la banca y esa banca ya tiene su nombre. No sea de esas personas. Haga algo para Él. Hay muchas personas que le han metido en la cabeza: no, es que tú eres así, tú estás lleno de esto, no. En el camino Dios te va transformando. En el camino Dios te va inquietando. ¿Qué es lo que no le gusta? Pero eso ahora yo no entendía. Me acuerdo que cuando comencé yo el camino del Señor, mi papá me quiso poner una camisa manga larga a fuerza. Y me acuerdo, yo me imagino que se miraba un show en esas cámaras del arroz. Yo llorando y él poniéndome esa camisa a fuerza. Estoy hablando cuando tenía 12 años. Y yo no entendía. Yo digo o sea, ¿por qué? No me quiero ver viejo.
Y esto lo estoy diciendo por los jóvenes, los niños que un poco entienden. Pero nosotros representamos la imagen del Señor. Nosotros representamos a Dios. Por lo cual tenemos que ser distintos. Pero déjenme terminar la historia. Me acuerdo que con otro hermano de la iglesia, entre los dos intentaron ponerme la camisa. Me la pusieron. Y después venía yo todo enojado. Y no sé si todos ustedes conocen la alabanza que se dice la cara de limón. Y yo decía, ay, cómo odio a este hermano y mi papá que le sigue la corriente. Y pues en ese tiempo pues yo todavía le tenía odio a él. Como los odio, decía. Pero yo no entendía, detrás de eso había un propósito. Ahora si usted va a mi closet, mira más manga larga que camisas normales. ¿Por qué cree usted eso? Porque cuando usted viene a los caminos del Señor, su mirada, al punto de vista como usted mira las cosas, las va a ver distintas a antes. O usted lo que hacía antes lo mira normal en este momento. Yo me acuerdo que yo en la escuela antes caminaba con los pantalones acá y que me miraba bien guay, y que me miraba bien bonito. Ahora yo miro a un joven con los pantalones así y le pido a Dios que me ayude en esa área. Pero, o sea, ya ahora ya puedo ver lo horrible que el diablo lo tiene a uno. Porque hay dos cosas, está Dios y el diablo. Aquí no hay tres personas. O sea, hay dos cosas. Y si usted se pone a pensar qué tan cegado el enemigo lo tiene a uno. Pero por eso hay una palabra que yo siempre digo: el comienzo no determina tu final. ¿Por qué cree que digo esto? Usted puede comenzar. Usted puede comenzar y hacer cuanta cosa, pero al final va a ser algo distinto. ¿Sabe por qué? Muchas personas, lo digo por una persona aquí, que hay muchas personas, pero lo digo especialmente, que estuvieran en pandilla. Y es Marcos, y me ha impactado mucho el testimonio de él. No me lo ha contado completamente, pero me ha impactado. Ahora, él comenzó ese camino. Ahora, ese camino lo determinó a que él iba a hacer eso. No, ¿verdad? Ahora se mira mejor en el camino del Señor, cumpliendo lo que Dios quiere que él haga en la vida. ¿Por qué? Porque lo que él era antes, nada parecido ahora. E incluso yo me acuerdo cuando recién lo conocí, cuando conocí a Fernando, fue el primero que conocí en la familia. Y yo lo miraba a él y comparado ahora, digo yo, wow, Dios es grande. Dios, verdaderamente Dios cambia. Verdaderamente Dios transforma. Ahora yo le digo al Señor, y dígale usted también lo mismo: si Dios cambia a esos pandilleros, si Dios cambia a esa gente que mata, a esos asesinos, dígame por qué no me va a cambiar a mí. Y a veces cuando Dios los cambia a nosotros, somos egoístas. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios nos sacó de la drogadicción. Vemos al drogo, no lo queremos ayudar. ¿Sabe qué? Si Dios hizo la obra en nosotros, pongámosla en práctica y hagámosla con los demás. No seamos egoístas. Si Dios nos dio la salvación, impartámosla, que los demás puedan ser salvos. Que podamos tener esa importancia, ese amor por las almas. Yo a veces digo, nosotros como cristianos estamos muy conformados, que ya todos estamos en la iglesia, ya conocemos la cara de todos y no nos aburrimos de ver la cara de todos. Ahora, si usted se pone y dice, tengo que ver algo diferente, voy a comenzar a traer una persona, ya viene viendo una cara diferente. Y si todos nos pusiéramos así, ya la iglesia estuviera llena, no cupiera la gente, ya tuviera que abrirse otro templo. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos acomodamos. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí también, porque la palabra dice: predicador, predícate a ti mismo.
nosotros tenemos que comenzar a tener más amor por las almas, a no ser egoístas. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es más que bueno. Hay algo tan hermoso del Señor, y es que no importando que incluso que Él sabía que lo iban a traicionar, que Él iba a sufrir cuánta cosa, Él nunca se negó. Antes de ser crucificado, dice su palabra que Él fue, inclinó su rostro y comenzaron a salir gotas de sangre. Porque era duro, se acercaba el propósito que tenía que hacer con su vida. Pero incluso Él fue una persona que sentía como nosotros. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Él sentía, si Él se cortaba le salía sangre. Imagínense, yo no hace mucho me pegué con el martillo en el dedo y era un dolor que no aguantaba. Imagínense a Dios cuando le estaban traspasando esas manos con esos clavos. Y no eran clavos así, no. Eran clavos que podían sostener su cuerpo. Imagínense cuando no podían sostener su cuerpo, el peso iba haciendo que esa herida se fuera abriendo más. Y todo eso Él lo soportó por amor a usted y por amor a mí. Porque Él quería que nosotros nos salváramos, que hubiera una oportunidad para nosotros. Por eso le digo una cosa: si usted le hacen un mal, le hacen algo que no es agradable ante los ojos suyos, no lo devuelva para atrás. ¿Por qué? Ahí es cuando se hace la cadena. Ahí es cuando cuando usted hace un mal y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y se lo hacen y lo vuelve a hacer. Porque usted ve que en los países hay enemistades, enemigos, que se mata el uno, se mata el otro, se mata el primo, se mata el otro. ¿Por qué? Porque hay venganza. Y luego con una venganza que hubo, se hizo algo generacional, se hizo una cadena que ahora Dios tiene que romperla. Pero primero Dios, y tiene que haber un comienzo en nosotros. Si usted es amargado, rompa esa cadena de amargura, porque esa es una cadena que lo ata. Si usted es una persona vengadora, rompa esa cadena. Que si lo miraron mal, no, yo la voy a ver mal también. No, porque allí no vence el mal. Usted va a vencer el mal. Déjeme decirle que el mal usted lo va a vencer con un bien. Nunca, mire, siempre si usted va a ir haciendo lo malo, nunca va a tener un fin. Pero cuando usted se para en la brecha y dice: no, aquel que me ofendió, lo voy a perdonar. Aquel que me hizo daño, lo voy a perdonar. Y es ahora donde yo entiendo el propósito que Dios tenía en la vida de mi papá conmigo. Ahora entiendo por qué lo pude perdonar. Ahora entiendo por qué tuve que ser pasado por ese proceso. Y ahora yo sé que no, tal vez sea una persona que no lo comparas a los demás, pero sí lo amo, es mi papá. Y déjeme decirle que como él no hay otro. Igual a cada joven que está en este lugar, ame a su papá, ame a su mamá, que como él no hay otro. No importa que sea amargado, no importa que sea lo que sea, no importa que le grite, sigue siendo su papá. Y como cristianos, como jóvenes cristianos, niños cristianos, nosotros tenemos que ser ese tipo de hijos. Que no importa ver las circunstancias, cómo nuestros padres se están portando con nosotros, nosotros siempre tenemos que amarlos. ¿Sabe por qué? Porque luego el enemigo empieza a meter cosas a tu mente. Y si me pongo a ver un porcentaje, le digo que el porcentaje es alto de la gente que se ha matado por depresión, que se ha matado porque sus padres han abusado de ella, de él. Se han matado porque sus padres le han metido cosas a su mente que no lo vas a hacer. Déjeme decirle algo, que cuando Dios lo va a bendecir a usted, hasta el enemigo hace el favor.
hasta Dios puede usar al mismo enemigo para bendecirme. ¿Por qué? Porque mi bendición no depende del enemigo, mi bendición depende de Dios. Así que pelee su bendición. ¿Sabe qué? El enemigo está abajo de Dios también, él no está arriba. Porque cuando él intentó ponerse arriba, porque no hay nadie que esté arriba de nuestro Señor. Por eso considérese que usted es un hijo de un Rey Supremo, que creó el cielo, que creó la tierra, que creó el mundo completo. Así que si en estos momentos usted está pasando una situación económica, problemas en su matrimonio, problemas en cualquier área, póngaselas al Señor. Y usted verá que las cosas comenzarán a fluir, a marchar diferente. ¿Cuántos lo creen? Si usted tiene una situación con el Señor, preséntesela. Si está batallando con su carácter, si está batallando con pensamientos, déjeme decirle que no hay algo más difícil que tener guerras mentales, que tener esas lagunas mentales que lo condenen, que tener esas lagunas mentales que lo acusen. Yo no entendía, pero hay una edad cierta cuando uno comienza a procesar las cosas en su mente y a darle sentido. Y yo le decía al Señor una vez: Señor, yo no aguanto más. Yo preferí no haber nacido para poder tener tantos pensamientos en mi mente, poder tener tanta infelicidad en mí, no tener paz en mí. Pero no había entendido algo, que era que algo estaba mal en mi vida. Y cuando ese algo, yo no sé qué algo tiene usted, pero cuando ese algo usted lo corrige y lo reconoce y lo arregla, le aseguro que su vida no será igual. Su vida no será igual. Algo tendría que marchar diferente en usted. Por eso les insto que si Dios les dio una palabra, confíen en ella, que Él la va a cumplir. Él no es hijo de hombre para mentir. Si Él dijo que iba a restaurar tu matrimonio, Él lo va a hacer. Solo falta que tú tengas la disposición. Como yo le dije, Dios es ordenado. Si tú le permites, Él trabaja. Si no, lamentablemente, usted y el enemigo se va a hundir a un momento que ya no quiere existir. Pero hay alguien que sí le da sentido a tu vida, que es el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz. Él es el que le dio sentido a nuestra vida. Y ahora podemos tener acceso a que Él nos pueda perdonar, porque dice su palabra que antes de que Él, cuando Él ya iba a subir, dijo: no los dejaré huérfanos, mandaré un consolador, que es el Espíritu Santo. Y es el que está ahora con nosotros. Es el que está cuando usted va guiando su coche. Es el que está cuando usted está en su casa durmiendo. Él es el mismo. Él es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¿Qué le quiero decir con eso? Que Él está en todo lugar. Él puede estar obrando en mi vida en este momento y estar obrando en mi familia en el país de Honduras. ¿Por qué? Porque Él no se tiene que andar moviendo. Él está en el lugar. Él está establecido en el lugar. Y si tú has sentido que Dios no está en tu lugar, comienza a darle la entrada. Abre la puerta. Abre la puerta y Él entrará contigo y cenará contigo. Y guiará tu camino y tu vida será de éxito. Sí, no te voy a mentir, tendrás caídas. Tal vez podrías cometer y podrías tomar decisiones que te podrían llevar a un fracaso. Pero detrás de eso hay una palabra. Hay una palabra que esa palabra no te va a dejar que tú incluso mueras. Primero tiene que cumplirse. Por eso les digo que hay personas que vienen sin manos, incluso sin orejas, sin pies. O sea, vienen al Señor. Y usted no se pone a pensar si usted está completito aquí. Sírvale al Señor como que si fuera su último día. Mira, hay personas en la cárcel que le adoran al Señor.
Hay personas que son entregadas en el Señor, y no es que le adoran al Señor porque están en la cárcel, sino que porque allí tuvieron el encuentro con Él. Yo conozco un hermano que se lleva muy bien con nosotros, que estuvo sentenciado a 45 años de prisión y hizo 18, y Dios le reveló que lo iba a sacar a los 18 años. Pero él quería antes, y él decía, y incluso a él Dios le mostraba la liberación de sus amistades, y le decía: mira, Dios me dijo que Dios te va a dar la libertad el mes que viene. Ahí está, lo liberaron. Y ahora él decía: Señor, ¿cuándo a mí? Pero usted sabe que hay algo muy lindo, y a veces no nos gusta, que nosotros como humanos y como cristianos, si queremos ser los primeros, tenemos que servir. Dice su palabra que los primeros serán y los postreros. Entonces, ¿verdad que sería bueno ser postrero, verdad? Pero tenemos que servir, porque cuando Él vino en este mundo, a esta tierra, vino a servir, vino a recuperar todo lo que se había perdido. Amén. Si usted está libre en este lugar, adore al Señor. Mire, hay países, hay lugares que le ponen límite, no pueden hacer bulla, e incluso no pueden cargar una Biblia. Hay lugares que tienen límites para adorar al Señor, pero estamos tan privilegiados que no tenemos límites. Mira, aquí si es posible podemos durar y podemos seguir y podemos amanecer, podemos hacer vigilia, porque no tenemos límites. Valoremos eso. Hay personas que por predicar las han matado. Predicadores que por predicar el evangelio han sido decapitados. Ahora le voy a decir, nadie nos ha perseguido a nosotros. Sirvámosle con voluntad al Señor. Y si nuestra vida está mal con el Señor, es tiempo. Es tiempo. No deje de hacer hoy no deje de hacer hoy para mañana lo que lo puede hacer hoy. Hoy es el día que, si usted siente que le está fallando en un área del Señor, hoy es el día que usted puede venir al altar y puede decirle: Señor, mira mi vida, ya no aguanto más, ya me cansé de seguir en lo mismo, ya me cansé en seguir cayendo en el mismo pecado. Señor, necesito que me ayudes. Me siento en el suelo. Aquí está la respuesta. Me siento angustiado. Aquí está la respuesta. Mi matrimonio se está destruyendo. Dios tiene la respuesta. Él tiene tu respuesta. A veces nosotros tenemos preguntas, pero no tenemos la respuesta, pero Él sí la tiene. Amén. Y esto ha sido lo que el Señor me ha entregado. Y le voy a pedir al pastor que pase y que administre. Pero antes de eso le voy a decir algo, mi amado hermano. Por favor, si usted tiene cuentas pendientes con el Señor, es hora, es ya, porque la venida de Dios está cerca. Y no creo que nadie quiere invertir. Hay muchos que tienen 10, 15, 20 años. ¿Para qué? Para que a las últimas perderse. ¿Quién quiere perderse? ¿Quién quiere pagar precio? Entonces, ¿cómo queremos ser salvos? Nadie quiere pagar precio. Pero todo es un esfuerzo. Amén. Si usted tiene algo pendiente con el Señor, hoy es el día. Hoy es el día. Si usted no ha tenido paz, no ha tenido seguridad, si su corazón tiene una raíz, si su corazón está roto, hoy es el día que Dios puede sanarlo. Si se siente atado, atada, hoy es el día que Dios la puede libertar. Hoy es el día que Dios te puede libertar. Como dice el pastor, viene el tiempo de cambios. De ti y de mí depende si queremos un cambio.
Porque aunque Dios quiera tiempos de cambio, pero si nosotros no queremos cambiar, queremos seguir en lo mismo, no va a pasar nada. Nosotros tenemos que provocar ese tiempo de cambios. Tenemos que hacer algo. Pregúntese usted mismo, y lo dejo con esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para que ese cambio se dé a cabo? Y lo dejo al pastor con el tiempo. Que el Señor les bendiga.